No falla la mesa de Latinos. Qué mesa, como siempre. Esta mesa sí funciona, no como el Tren Maya, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, Carolina Hernán Solís. Gracias, Lorenzo Córdoba. Gracias, Héctor Aguilar Camín, muchas gracias, como siempre. A ver, la última vez que nos sentamos aquí, hablamos incluso de que así como iban las cosas, Samuel García podía rebasar a Xóchitl Gálvez y en una de esas, quizá por las peores razones, quedarse con el segundo lugar de la contienda. Hubo un ajuste en la campaña de Xóchitl Gálvez, ella misma lo admite, pasó de tratar de no confrontar con el presidente, tratando de apostar, a lo mejor quedarse con un pedazo del pastel que está ahí en medio, no tan polarizado, a una confrontación directa con el presidente y se ve una Xóchitl Gálvez como en los orígenes. ¿Cómo la ves, Héctor? ¿Cómo sientes que ha evolucionado Xóchitl Gálvez después del boom, el estancamiento, el intento de regreso? Bueno, y creo que lo dices bien. Yo creo que pasó a la ofensiva con toda claridad a donde tenía que pasar. Digamos, al verdadero dueño de la campaña, que es el presidente, y a su candidata, que está, por cierto, bastante bien protegida y bastante bien conducida, porque, digamos, yo no tengo duda, estamos en una elección de Estado, digo yo, quizá la categoría es demasiado grandota para lo que está pasando, pero, digamos, tiene demasiadas ventajas, Claudia, que no tiene Xóchitl, pero ahí está mantenida, es una elección dispareja, pero está, me parece claro que Claudia va adelante en esto. Yo creo que por una cantidad importante. El problema es que no sabemos exactamente por cuánto ni por qué, porque no podemos pensar, digamos. Para mí la referencia es la que dio la propia Xóchitl, se lo dijo. Creo que a Ciro le dijo, bueno, yo estoy abajo entre 10 y 16 puntos. Ajá. Bueno, pues por lo menos 16, ¿no? Digamos, 16. Pero no sabemos. Porque hay unos que le dan... ¿No crees en las encuestas, Héctor? Mira, creo que están reconociendo la tendencia y quizá el tamaño de la diferencia, pero son tan contradictorias entre sí. No es lo mismo decir que va arriba por 30 puntos que va arriba por 20 o que va arriba por 40. Alguien está mintiendo. Una vez que te sales de la falla estadística, que son 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, ya alguien está mintiendo. Entonces... Están incidiendo mucho las encuestas, Lorenzo, en el ánimo de las campañas, porque el discurso central de la campaña oficial es: estás muy abajo. Tú quieres debatir, pero no por mucho debatir vas a subir en las encuestas. Y todas las preguntas a Xóchitl Gálvez es: ¿cómo vas a ganar si estás 30 puntos abajo? ¿Qué piensas de las encuestas, Lorenzo? ¿Está tan abierta la diferencia? Bueno, a ver, lo primero, Carlos, yo creo que se acabaron las precampañas y se acabó el tiempo de simulaciones. Tuvimos una precampaña anticipada, que fue una simulación, y tuvimos precampañas que pues, no fueron precampañas. Es la primera vez en nuestra historia que tenemos unas precampañas con 3 precandidatos únicos. Y bueno, pues, se acabó también el tiempo, por cierto, de estos spots, en donde al final te ponían, como decíamos en su momento en el INE, el come frutas y verduras. Este mensaje está dirigido solo a los simpatizantes del partido. Bueno, empieza la verdadera contienda y evidentemente las encuestas parecería que están dando una impresión de un cuento que ya se terminó y que desde antes incluso de comenzar a cocinarlo. Yo creo que las encuestas han tenido desde hace un tiempo una serie de problemas metodológicos no menores. Hay primero una tendencia histórica que hay que reconocer. Siempre las encuestas en un país como este, no sé por qué razón, por el presidencialismo que hemos tenido, lo que tú quieras, siempre el partido en el gobierno ha sido sobreestimado por las encuestas. Hay una tendencia a sobreestimar y a subestimar la oposición. Pasó cuando gobernaba el PAN, pasó cuando gobernó el PRI y está pasando ahora. El problema que estamos viendo, sobre todo si hacemos una medición o una comparación, que ya sé que los encuestadores me dirían, pues no es precisa porque no puedes comparar los votos con las tendencias que te arrojan las encuestas, lo cual es medianamente cierto, pero si tú tomas en cuenta los resultados que te arrojan las últimas encuestas en los últimos ejercicios electorales antes de que arranque la veda, con los resultados de las elecciones, todos traen una subestimación y una sobreestimación que no habíamos visto antes. Dicho lo anterior, creo que es obvio lo que dice Héctor, pues que hoy estamos de cara al arranque en algunas semanas más, mes y medio de las campañas, pues con una clara candidata aventajada.
El problema es que yo creo que... El problema es cuánto es la ventaja. Mira, y te pongo un ejemplo que viene desde fuera. El día previo al arranque de la veda en Argentina, de cara a la segunda vuelta, todas las encuestas, sin excepción, daban un triunfo de Massa, el candidato oficialista, por 5 o 6 puntos. Y acabó ganando Milei por 11 puntos. Es decir, yo creo que las encuestas son importantes, sin duda sirven a las campañas para ir orientando y ajustando sus estrategias, sirven para poder tener información, pero yo digo que a las encuestas hay que tenerle siempre una cautela, ¿no? Y una distancia. ¿Cómo pulsas, Carolina, el ánimo de la campaña opositora? Yo lo que creo es que a Xóchitl se le va a terminar el discurso del, para mí, echaleganismo. O sea, Xóchitl, este discurso de yo vendía gelatinas y ahora soy candidata a la presidencia, está perfecto, está maravilloso, pero siento que se agota este discurso porque también ya, a mi juicio, ya está cayendo en un si le echas ganas puedes llegar, ¿no? Y estas anomalías que le decía yo y platicábamos sobre cómo gente que no está destinada, estoy haciendo comillas, a llegar a ciertos puestos, finalmente llega, que es el discurso de Xóchitl. No, yo vendía gelatinas y ahora estoy acá. Pero esas anomalías del sistema tampoco es que funcionen para todos. Tampoco es que si Xóchitl dice, yo de vender llegué, eso no significa nada para muchas otras personas, porque hay un montón de factores Ni alrededor. siquiera como inspiración, como aspiración. Pues puede ser aspiracional, porque obviamente hay representación y es importante la representación, pero justo pensaba hace días, ¿y qué si el sistema es el que te dejó ese huequito para que entres y para hacernos creer que de verdad podemos entrar, pero solo es un truco del mismo sistema para que ya dijamos, ya llegamos, está bien, tenemos representación? No es cierto. Entonces, creo que ese discurso se agota. Yo sí siento que tiene que cambiar una estrategia mucho más frontal, porque para mí el mayor problema de Xóchitl es ¿qué es Xóchitl? O sea, ¿qué es? ¿Es panista? ¿Es priista? ¿Es del PRD? ¿Este bloque está bien raro? ¿A quién le va? ¿Qué cree? Eso para mí sería muy importante empezarlo a ver, y lo dije la vez pasada, en temas bien ¿La importantes. sigues viendo incómoda con los partidos? Sí, totalmente. Y además incómoda, pero sin una postura fija, porque puede estar incómoda y usar eso a su favor. Decir, a mí los partidos todos me cagan, todos y por igual. Y eso pudiera ser un gran discurso, pero ni en eso se define. Es como, ay, sí, Alito, ay, no, Marco, pero no dice que no. Yo estoy de acuerdo con la observación de Carolina, pero me parece que el gran hallazgo de su discurso de cierre de precampaña fue justamente en que se alejó de esa plataforma inicial. Ese no fue un discurso concentrado en su biografía personal, fue un discurso concentrado en el ataque al legado del López Obradorismo. Y en ese sentido fue muy certero, fue muy eficaz el discurso de cierre de precampaña, porque le dio la vuelta. Me parece que trascendió ese discurso de las gelatinas, que en efecto se vació pronto, y fue un discurso de confrontación, un discurso que me parece que tuvo mucho filo al identificar 3 herencias siniestras del gobierno de López Obrador. Me parece que hay todavía muchos pendientes y hay desde luego muchas incógnitas en la estrategia del frente opositor, pero yo creo que encontró una voz propia y encontró un empuje que había perdido la campaña opositora. Yo creo que ese fue el Agarró oxígeno. relanzamiento, exactamente en un momento en que sí parecía un tiempo casi desesperado para la oposición, porque había dejado pasar ya demasiadas semanas en donde no era asunto la oposición. Jesús, ¿crees que es inteligente en términos de estrategia electoral confrontar al presidente López Obrador cuando tienes un presidente súper popular, hiperpresente en la vida cotidiana de todos los mexicanos, que usa las mañaneras, que usa el presupuesto, que todos los candidatos a todos los cargos de elección popular lo que hacen es tomarse la foto con él? O sea, es decir, es un presidente más presente que nunca en una campaña. ¿Es buena estrategia pelearte con él y ponerlo a él en el foco más que a Claudia? Mira, yo creo que esa fue su plataforma de lanzamiento. Creo que si dio la sorpresa fue por su carácter confrontacional, y creo que está recurriendo nuevamente a esa estrategia porque es lo que hace que aparezca en la conversación. Teniendo a un personaje, a un imán tan potente como López Obrador, creo que tiene sentido el montarse en esa enemistad que tiene a la mitad del país en el otro bando. Y en ese sentido, pues creo que tiene... Treparse en la polarización. Yo creo que sí. Pero sí, absolutamente. Y porque tiene razón. Es decir, lo que está diciendo es cierto. No es un lema de campaña. No está hablando de un gobierno exitoso. Está hablando de un gobierno que ha tenido grandes pérdidas en estas 3 cosas que ella marcó.
en un desapego del aprecio a la vida brutal por la cantidad de crímenes, sin que se muevan, sobre todo sin que se mueva el gobierno. En un gobierno que tiene un desprecio total por la verdad, por la simple evidencia cotidiana de las mentiras que dice el presidente, y que tiene un desapego a la libertad, pues por los simples ataques que lleva sistemáticamente y por su programa de acabar con el INE, de acabar con la Suprema Corte. Es decir, hay evidentemente un proyecto de un gobierno dictatorial, y esta es la continuidad de Sheinbaum. Entonces, si no polariza, si no aprovecha la polarización que ya está, no va a entrar a la campaña. El mensaje, el discurso, yo coincido con lo que dice Jesús, es muy bueno, pero ahora lo tiene que pasar. Lo tiene que pasar a la gente, hacérselo saber a la gente, porque fue el cierre de las intercampañas y es el peor momento para haber encontrado tu discurso, porque no puedes seguir. Tienes un mes en donde no puedes seguir con libertad poniendo ese discurso en el ambiente, ¿no? ¿Vale la pena apostar por ese sector que no está de ninguno de los dos lados, los indecisos, los que de pronto coinciden con el presidente, pero de pronto lo critican, apostar por ganar esos votos, o el punto es apostar por la polarización, animar a tu base, jalar de este lado? Yo creo que, a ver, hay una base de indecisos, si quieres, que no es la que va a definir la elección, pero en un contexto cerrado sin duda importa. Lo que sí creo, sin embargo, es que lamentablemente quien triunfó escribiendo el script, el libreto que hemos como sociedad jugado en los últimos, o seguido en los últimos 5 años, fue el presidente López Obrador. El presidente López Obrador hizo una apuesta desde el arranque de su gobierno de polarizar y distinguir entre dos bandos: los que están con él, el pueblo bueno, y los que están en su contra, los enemigos del pueblo. Y lamentablemente esto ha permeado prácticamente todos los ámbitos de la discusión pública. Y en ese contexto es inevitable que las campañas presidenciales vayan a terminar jugando una lógica de polarización. Siempre la han jugado. Las campañas presidenciales siempre han sido polarizantes. El peligro aquel, no teniendo segunda vuelta, de que chin, y qué tal que hay un presidente que gana con tercios, y que nunca ha ocurrido, porque las campañas presidenciales inevitablemente acaban tendiendo a un discurso, digámoslo así, en el que los propios electores acaban apostando por uno o por otro. Voto útil. Al final del día, sí, y en un contexto en el que el presidente ha polarizado de tal manera, o sea, en el que la nitidez de la distinción entre el blanco y el negro es tan potente, en el que no hay margen para matices, a mí me preocupa muchísimo, ¿eh? Pero el libreto tiene su propia debilidad. Claro. Tiene esa fuerza, Bueno, a ver. pero tiene su propia debilidad, porque ese libreto empezó con un presidente, con un candidato y luego con un presidente electo diciendo: vamos a crecer al 6%, vamos a acabar con la inseguridad, vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la pobreza. Déjame complementar. Es que ese libreto es un libreto muy potente y funcional si tienes un 70% de la población de tu lado. Pues es el mismo libreto, por cierto, de los grandes autoritarismos. Es el libreto que sigue el fascismo, es el libreto que sigue el nazismo. Todos los totalitarismos siguen ese libreto. El discurso polarizante es un discurso profundamente autoritario. El problema es que en México para lo que le dio es para dividir a la sociedad a la mitad. Vean los resultados del 2021. Es el último dato cierto, retrato real, que tenemos de la sociedad mexicana en términos electorales. El voto pro Morena y sus aliados fueron 21 millones. El voto anti Morena, ahí está sin duda el de Movimiento Ciudadano, que ahora ya no sabe dónde juega, pero hasta donde tengo entendido sigue siendo oposición, fueron 23 millones. Es decir, ve lo que pasó en Coahuila, Estado de México. Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad. Y por eso digo que me parece inevitable pues que la apuesta que hace Xochitl, no sé si sea buena o mala, pero es una apuesta de tratar de salir del bache en donde estaba, pues de tratar de jugar a la polarización, sobre todo cuando Claudia ha mandado mensajes muy potentes, mensajes de estadista, como la mesa aquella o la foto aquella en la que aparece con personajes brillantísimos de la ciencia, de las distintas disciplinas, que entiendo se quiso vender como su gabinete. Y en Xochitl no lo ha tenido. Jesús, ha habido dos debates, digamos, que soterrados en esta idea de qué estamos enfrentando. El primero es el que dice: ¿viene una elección de Estado o no viene una elección de Estado? Es decir, ¿estamos en una competencia normal en donde pues vamos a ver quién gana, o hay que poner sobre la mesa
que hay una contienda desigual, que hay una elección de Estado contra Xóchitl Gálvez y a favor de Claudia Sheinbaum. Y el segundo debate es el de erosión democrática. O sea, ¿realmente se ha erosionado la democracia mexicana cuando, no que la hayan pretendido erosionar, que la hayan logrado erosionar cuando, pues ahí está la Suprema Corte, ahí está el INE todavía, en la prensa, pues ahí estamos, ¿no? O sea, a codazos y como sea, pero ahí estamos. Y entonces lo que nos vamos a elegir en el 24 es una democracia o una dictadura, como lo puso Broso y generó muchísima polémica en la mañanera. ¿Cómo ves estas dos discusiones sobre la elección y sobre lo que se está jugando en la elección, las reglas de la elección y lo que está en la boleta? Creo que como titula el libro reciente coordinado por Ricardo Becerra, donde hay un ensayo de Lorenzo, creo que es cierto, el daño está hecho. No es un daño en los márgenes, sino me parece que se ha generado un daño al basamento institucional del país de enormes consecuencias. Creo que tenemos el arreglo institucional más débil que hemos tenido desde que hay competencia en la vida política mexicana. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que no logra los acuerdos internos indispensables para que las piezas vayan caminando. Tenemos pleitos en el Tribunal Electoral que también está limitado en términos de su composición básica. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que prácticamente ha abdicado, ha sido anulada como Tribunal Constitucional. El daño ha sido enorme en términos institucionales. Creo que no tenemos una estructura, unas condiciones para que haya verdadera libertad. También porque hay esta otra presencia que es el de la violencia, el de los criminales. ¿De qué manera puede haber en el espacio público mexicano libertad para buscar el voto, la libertad para votar, si hay amenazas, si hay sangre, si hay intimidación? En ese sentido, creo que tenemos las peores condiciones para la competencia electoral que hemos tenido, yo creo que desde 1988, pienso yo. ¿Cómo lo ves, Carolina? En lo de la elección de Estado, retomando la analogía del marcador y sin usar el 2-0, que es engañoso, vámonos a 3. Yo sí creo que Claudia entra con un 3-0, o sea, a favor, obviamente, en terreno local, jugando como local, y por eso su campaña... ¿Pero 3-0 porque las encuestas lo ponen arriba o 3-0 porque ella juega con 11 y Xóchitl sí es con correcto, 6? sí. No, las encuestas yo ni siquiera las estoy considerando. Creo que porque ella juega con 11, a Xóchitl la han dejado sola, muy fuerte, su equipo también. Si hablas algo de Claudia, siempre sale alguien. Si hay que golpear, Noroña. Si hay que no sé qué, el otro... O sea, y con Xóchitl hay un señor, ¿cómo se llama? Krill, creo, que creo que era como su jefe de campaña. Yo no lo he visto. A ese señor lo vi más el sexenio pasado. Pero entonces... sí empieza con menos jugadores, empieza jugando ella de visitante, entonces por ese sentido hay un 3-0. Lo que Claudia tiene que hacer es el catemacho, ¿no? Es defender su 3-0. Por eso cuando entre más se quede callada, entre más se mimetice, entre más eso le funciona. Xóchitl tendría que ir al ataque, que es lo que se supone o esperamos está haciendo. Entonces, de entrada sí creo que es una elección de Estado en la que la tiene bien difícil. Y en la otra de la inseguridad me recuerda... Hace muy poco, el secretario de Seguridad de Tamaulipas pidió por favorcito, please, a los del crimen organizado que sean conscientes y que sí nos dejan hacer una elección ya tranquila porque está bien feo. ¿Cómo es posible que lleguemos a eso? Yo entiendo que las buscadoras, yo entiendo que las mujeres guararis que también salieron a decirle supremo al Mencho, pero un secretario de Seguridad hablando de eso deja clarísimo que hay un sistema muy fuerte y movido. Hay erosión democrática y hay elección de Estado. O sea, ¿estamos frente a la elección de dictadura o democracia? A ver, yo creo que hay una erosión democrática, eso es evidente. Hay riesgos de que esa erosión continúe. Tenemos, no una elección de Estado es un término muy fuerte y entiendo por qué se ha planteado. Yo creo que vamos a tener una elección con una cancha bastante dispareja. No creo, no sé por qué. Pero sí, de que saltas a la cancha y pues traes el hándicap de que vas 2-0 abajo, 3-0 abajo. Bueno, en buena medida también porque pues, hay quien lleva una ventaja construyendo su imagen, su candidatura, Claudia ha tenido una exposición pública como gobernante de la principal ciudad del país que no tuvo Xóchitl. En fin, pero más allá de eso, es decir, el tablero está 0-0. Se va a definir en la elección.
Lo que sí tenemos son condiciones que hacen muy difícil, sin duda, que el trabajo para la oposición. Sobre todo, uno, porque tienes a una candidata, Claudia, que lleva una exposición pública desde mucho tiempo atrás. Dos, porque tienes a un operador formidable, que es el presidente de la República, que aunque no debería meterse, no sé por qué, no es que sea mal pensado, ¿cómo es aquello de que no somos Aries? Bueno, el presidente se va a meter y no va a tener empacho. Y eso va a ser un elemento distorsionador muy delicado de la elección. Ojalá y me equivoque, no creo que vaya a ser así. Y por eso, claramente, pues habrá un uso, como siempre lo ha habido, de los programas sociales con fines políticos. No hay una debilidad tan fuerte de las autoridades electorales para enfrentar estos desafíos, al menos aparentemente, ojalá y nos equivoquemos también. Así que claro que va a ser una elección dispareja. Dicho lo anterior, yo creo, sin embargo, que todo está todavía por escribirse, dependerá de las campañas. Yo sí creo que los debates pueden acabar siendo momentos, no que te resuelvan la elección, pero momentos que van a generar, digamos, insumos para que en ese contexto de polarización la gente decida, es que, bueno, vuelvo a insistir, la polarización puede acabar jugándole en contra a quien la ha provocado, que es el presidente en su lógica de continuidad. A ver, el concepto de elección de Estado es demasiado fuerte porque supone que es un Estado que controla todo. No tenemos eso. Y la palabra dictadura también es demasiado fuerte. Pero Aguas. nunca hemos visto en México un presidente que se mete en la elección todos los días como hoy. ¿No quieres que se llame elección de Estado? Vamos a ponerle un nombre. Pero está todo el día en la campaña de su candidata y de sus candidatos y de su partido, apropiándose para su partido y para él programas que son de dinero público, que son del Estado, que no son del presidente. Todos los días. ¿Eso es una dictadura? No, no es una dictadura. ¿Hay un control de los otros poderes? Total, puede hacer lo que quiera. ¿Es como Díaz-Canel? No, no es como Díaz-Canel, pero si lo proyectas en el tiempo, para allá va. Mira, el INE de hoy es un INE mucho más vulnerable y mucho más oficialista y mucho más tímido y mucho más ineficiente, y en este momento eso es muy importante, que el que teníamos. El Tribunal Electoral está capturado. Echaron a Reyes Rodríguez y pusieron a una militante de Morena. La Suprema Corte está a un ministro de tener los 4 que necesita para que no puedas hacer ningún cambio. Ya estaba. No, pero 3, digamos, militantes. Va a salir Luis María Aguilar en el 25, tiene Claudia que nombrar uno, sale En 24. en 24, sale otro en 25 y en 26 otro. O sea, al siguiente gobierno le va a tocar poner los siguientes 3 ministros. Entonces, eso no es una dictadura todavía, pero si tú lo proyectas en el tiempo, no va sino a algo muy parecido a Venezuela o a Nicaragua o a, qué sé yo, Bolivia. Es hacia allá donde... Esto es un poco lo que se está jugando en esta elección. De manera que es muy importante contener eso. El daño está hecho en muchísimas cosas, pero es un daño que se puede contener sin que desemboquemos ni en un Estado todopoderoso que anula las elecciones y las hace como quiere, ni en una dictadura. ¿Coincides, Jesús? ¿Eso es lo que está en juego? O sea, ¿es el camino que estamos recorriendo, es el camino que tiene como siguiente estación la dictadura? A mí me parece que la trayectoria autocrática es muy clara y creo que la refrenda Claudia Sheinbaum en su discurso reciente de cierre de precampaña. También hay una noción de la democracia que implica que es un régimen que es
propiedad de la mayoría, que está empujado solo por una fuerza política que representa el lado virtuoso de la historia mexicana y en donde no han participado en lo más mínimo las fuerzas que ella considera despreciables. Es decir, es una idea de la democracia que es la del López Obradorismo, la de una mayoría que no pierde el tiempo con los estorbos minoritarios. Yo creo que es explícitamente un proyecto autocrático. En ese sentido, es por eso vital el que la diversidad mexicana se vuelva a alojar en las instituciones representativas. Por eso me parece tan importante lo que pasa en el Congreso como lo que pasará en la Presidencia de la República. Me parece que esa sobrevivencia de los contrapesos es vital para quien sea presidenta de México. Incluso en el supuesto de que gane la candidata del oficialismo, la salud del país, incluso la del gobierno siguiente, depende de que haya la necesidad de dialogar con otros. Porque no estás viendo una Claudia que está tratando de moderar el discurso presidencial, sino está claramente tomando la estafeta y diciendo lo que tú no alcances a hacer, yo te lo termino. Sí, esa es la Vamos a decir, campaña como tal. mientras sus colaboradores por abajo de la mesa están tratando de mandar mensajes de ella no es Andrés Manuel, ella se va a moderar, ya sabes cómo es el poder, ahorita es la campaña. Lo que ves en el discurso, y creo que en ese error no hay que caer otra vez, ¿no? Lo que ves en el discurso es lo que no alcances a hacer tú, yo te lo termino. A ver, y eso ya lo vimos, eso de que en las campañas uno se modera, pues en la campaña están buscando votos. Pero, a ver, y nada más López para Obrador matizar cada 6 años le da el amoroso. Yo creo que, a ver, entiendo la lógica de decir que el 2 de junio decidimos si continuamos siendo democracia, maltrecha, lo que se quiera, y la dictadura. Lo que sí es cierto, yo creo que es exagerado ese discurso, pero lo que sí es cierto es que el 2 de junio puede ser un punto de inflexión. Y el propio presidente ya nos dijo hacia dónde va, ¿eh? Ni siquiera es Claudia. El 5 de febrero el presidente va a plantear al menos se ha anunciado, un paquete de reformas que habría que verlas, pero que ya sabemos más o menos por dónde van. La captura política del INE, la elección de los ministros y por lo tanto la captura de todo el poder de los ministros y de todo el poder judicial, la desaparición de los contrapesos que son los órganos constitucionales autónomos y demás. A ver, esa es la ruta clara hacia un gobierno autoritario como el que teníamos. El discurso del presidente es que todo lo que hacen los órganos constitucionales autónomos lo puede hacer el gobierno. A ver, no solo lo puede hacer el gobierno, lo hacía el gobierno en la época del autoritarismo priista. Todos los órganos constitucionales autónomos. Eso sí nos estamos jugando. O sea, el punto es, si continuamos un proceso de erosión, partiendo también que el daño ya está hecho, yo diría, pero todavía no es irreversible. Y en ese sentido creo que hay que pensar y matizar muy bien el voto y habrá que ver si Claudia se vuelve la vocera de esa agenda que ya marcó el presidente y que va a estar gravitando en las elecciones, por eso la saca ahorita y no después, o si se deslinda. Y es un momento de definiciones. Es que justo lo de las reformas, una cosa es el voto para tener estos contrapesos en general, y obviamente estoy hablando muy en general, no sabemos votar los mexicanos. No sabemos votar, por eso el plan C tiene mucho potencial, porque no sabemos elegir quién es tu diputado local. Si tú sales ahorita a la calle y le dices, ¿quién es tu diputado local? La mayoría... Señor, ¿sabe usted quién es? Yo no sé, pero yo no estoy diciendo que sé. Sí, no sabemos. No sabemos, por eso es muy fácil votar por carro completo. Todo Morena, o todo PRI, o todo lo que le vayas, ¿no? Entonces, de entrada eso es bien riesgoso. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, pero ¿Qué aún... porcentaje vota de...? Bueno, si tomas el 18 es el punto de inflexión más importante. En 2018 el voto por Andrés Manuel López Obrador fue 53%, el voto por los partidos que lo postularon para diputados y senadores fue el 42%. O sea, estás hablando, y eso se reproduce, el voto diferenciado en unos 7-8%, regularmente. Con un punto importante Sí, pero que no es tenías al relevante. presidente diciéndote todo el tiempo que votes por carro Claro, completo. no. Y ahí está la clave. Si toda la mañana estás diciendo voten carro completo y la gente no me voy a meter entre qué es, dice que todos, dice que voten por, pues todos. Eso por un lado. Y por otro lado, las reformas, a mí me gustaría ver qué va a hacer la oposición cuando
para desmantelar la idea de una... ¿Cómo le dices a la gente que el presidente quiere subir el salario mínimo? Y que Xóchitl diga, pero es que es inviable. ¿Cómo va a ser inviable que me suban el sueldo? No puede ser inviable. Las pensiones, Caro. Las pensiones. Pues ¿Cómo le mucho dices más a la- pesado claro. las ¿Cómo, pensiones. exacto. ¿Cómo le dices a la gran mayoría de los pensionados? Oye, Porque hay fíjate, una no te vas a jubilar no con te el vas a sueldo con que el traes. 100%. ¿Cómo no va a ser posible? Ningún país lo hace. Pero si tú me dices que el presidente quiere ponerte la pensión al 100 y tú, oposición, vas a decir, sí, pero es que mira, el SAT, ya me perdiste. A mí me perdiste si me vas a hablar de un régimen fiscal. Yo ya no entendí. Eso va a ser bien complicado. Claro, por eso las reformas son ahorita. Porque aunque sean inviables, aunque no se hagan, no importa. No importa si no se logran. Porque mediáticamente las vas a meter en la cabeza. Déjame seguir un poco con el tema del daño ya está hecho para hacer una reflexión que no tiene que ver con quién va a ganar, sino con qué país vamos a tener, independientemente de quién lo gobierne en 25. Y me parece un país de parar los pelos de punta. Mira, va a ser un país con los índices de criminalidad más altos que ha tenido nunca, sin que haya un asomo de una política para contenerlo. Va a ser un país con una proyecto, con una reforma educativa vigente, que es la garantía absoluta de que tus niños no van a aprender nada. Va a ser un país en donde están desprotegidos como 50 millones de mexicanos de un acceso institucional a la salud. Va a ser un país en una asfixia, con un Estado, en unas condiciones fiscales Muy delicadas. críticas, que en cualquier momento, y esto está calculado, los economistas en los bancos te dicen que esta estabilidad del peso le puede durar efectivamente este año que viene y en 25 empiezan las cosas a marchar mal. Un país con este discurso dominante, con esta presencia de este expresidente y con el ejército metido hasta ese nivel en el ámbito civil. Y luego, vecino de un país en donde puede ser presidente otra vez Donald Trump. Es un país de parar los pelos de punta, gane quien gane. Por eso, perdón, nada más un dato. Es inevitable la polarización en las campañas. Yo creo que eso ya vamos preparándonos para unas campañas que van a ser muy feas y muy tensas. El problema, y siempre el llamado al día después es importante, y esto que hace Héctor es el 3 de junio nos vamos a levantar todos con esos problemas, con los grandes problemas estructurales vigentes, y para resolverlos, si hay alguna manera de por lo menos comenzar a hacerlo, nos vamos a necesitar todos. Hablando de polarización, y ahorita quiero entrar al tema de Claudia Sheinbaum y si es sostenible esta estrategia que ha planteado de pues un poco nadar de muertita, ¿no? Dejar que la campaña la haga el presidente y si eso no puede demeritar su propia imagen de presidenciable y ponerla más vulnerable. Pero ahora que tienes lo de la polarización, ¿cómo queda MC en todo esto? O sea, ¿cómo queda Movimiento Ciudadano en la polarización? Hay, por cierto, un tercer candidato presidencial, se llama Jorge Álvarez Maínez, ya lo definió Movimiento Ciudadano. ¿Está más en peligro de extinción, o sea, de perder el registro? ¿Cómo ves MC, Lorenzo? En medio. Y en una contienda en donde se van a confrontar dos grandes fuerzas, me parece que puede haber sido una apuesta equivocada. A menos que algunas de las grandes fuerzas, la oposición, se desfonde y entonces se convierta en una alternativa. Yo creo que vamos a ver un ejercicio de voto útil, como se le llamó en el pasado, muy importante. Y creo que en un contexto en donde la propia polarización, en donde el presidente hace su juego, en donde Xóchitl decidió subirse al ring de nuevo con el presidente, como nos decías tú, pues creo que el punto intermedio, la tercera vía, llámala como quieras, tiene muy poco margen de maniobra. Pero es la apuesta que se decidió hacer en ese partido. Habrá que ver cómo la resuelven en donde gobiernan, porque se juega ni más ni menos que también que Jalisco. Están en un pleito fuerte ahí, ¿no? No es un asunto sencillo. ¿Crees que al pasar de Samuel a Álvarez Maínez pasaron de la capacidad de convertirse en uno de los polos de la polarización a perder el registro? No sé si es extremo, pero todo puede pasar. Es decir, esta es una elección de pronóstico reservado, producto, porque nunca habíamos tenido una elección, aunque todas, no me quiero contradecir, las elecciones presidenciales han tendido a polarizar, nunca habíamos tenido una elección tan polarizada como esta y ahí... MC, Jesús. Coincido que la apuesta que hizo MC era de altísimo riesgo. Pudo haber prendido. Creo que la vez anterior que nos reunimos
Había bueno, la coincidía posibilidad con de esa que Xóchitl, hubiera prendido en el momento en que la campaña de Xóchitl Gálvez parecía pasmada. No prendió la opción de Perdieron todo Samuel el tiempo en las García. precampañas. Perdieron toda esa posibilidad de comunicarse con la gente, de promover a una figura pública, y creo que han perdido muchísimo tiempo. El riesgo no me parece que es tanto el registro, creo que tiene que ver con el preservar sus bastiones regionales. No me parece que tengan en el horizonte ninguna posibilidad de expandirse, ¿no? MC. A mí no me, ya lo comentábamos ahorita, a mí no me vibra Maynes, o sea, no siento que vaya a despuntar, no me gusta cómo se refiere a las candidatas, usa este mismo tono condescendiente que le puede funcionar, por supuesto, y que seguramente está intencionado para eso, en un país profundamente machista, el que se refiere como a estas señoras candidatas, que además también son señoras y él es mucho más joven. Esas cosas obviamente las tiene a favor, pero yo no sé si en las otras esferas que no son estas esferas, es decir, la gente de a pie no topa Maynes. No, o sea, si otra vez, si sales a preguntarle a la gente de a pie quién es Maynes, no tengo ni la menor idea. Por lo menos Samuel era mucho más mediático. Samuel, por equivocadísimas razones, está de más decir, pero era mucho más mediático. Maynes no me parece que tenga tiempo de que en algún momento lo vislumbren, porque además, a mi juicio, y eso habrá que diferir, no es carismático, no lo brinca, ¿no? Pues depende mucho de lo que pase en Jalisco, yo creo, ¿no? La verdad que ahí es donde está el bastión importante. A mí me parece que Álvarez Maínez es un desperdicio haberlo echado, porque me parece un muchacho, para mí un buen muchacho cuadro. talentoso, un buen cuadro, uno de los muy buenos cuadros que tiene MC. Me parece un desperdicio haberlo echado así a la balanza. Ahora, la lógica de Movimiento Ciudadano desde el 2021 es dividir a la oposición. Y en ese sentido, digamos, objetivamente, el papel que juega es favorecer o fortalecer al oficialismo. En el 2021 sacaron 7% de la votación. Si lo hubieran sumado eso a la oposición, Morena no hubiera tenido la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Si Morena no hubiera tenido eso durante estos años, ¿cuántas cosas nos hubiéramos evitado de iniciativas de ley que salieron de ahí? ¿Cuántos presupuestos tendenciosos, desordenados, locos nos hubiéramos evitado? ¿Cuánto nos hubiéramos evitado? Me parece que Movimiento Ciudadano está desde entonces en la lógica objetiva de dividir a la oposición y servir al oficialismo para después negociar condiciones favorables con el gobierno en turno. A ver, el tema de Claudia Sheinbaum, esta apuesta que hace por, como han dicho todos, llevársela tranquila, no hacer olas, administrar su ventaja, administrar sus goles. ¿Es una estrategia sostenible en el largo plazo? ¿Es una estrategia, o sea, no les preocupa que pueda de pronto la gente decir, bueno, pues es que Claudia no, o sea, no va a ser Andrés Manuel el presidente, va a ser Claudia y ¿quién es Claudia? No sabemos mayor dato, no genera ninguna emoción más allá que la que hereda del presidente. Leía yo el otro día que alguien ponía, ni siquiera tiene frases propias, es decir, todas las frases que usa en sus discursos son las frases de López Obrador, son los dichos de López Obrador, son las conjeturas de López Obrador. ¿Es una buena estrategia a largo plazo para Claudia? Yo creo que Claudia no necesita frases propias porque a lo que le está apostando justo es a la continuidad y la gente que tiene el voto duro de ella es la gente que quiere a Andrés Manuel. Entonces, si tienes un presidente con el 80% casi de popularidad y de aceptación, pues no necesitas frases. Yo no creo que se agote. Sobre todo, no creo que quizá consiga nuevos votos, pero los que tiene, para mí los tiene. La gente que quiere a Claudia es porque quiere a Andrés Manuel.
y no se va a mover porque el presidente es muy mediático y porque está todo el tiempo ahí. Yo no creo que se le agote. Yo coincido, me parece que está siguiendo un librito estratégico que me parece razonable, que es no generar ningún cuestionamiento de que hay una versión alternativa del López Obradorismo, sino que está vendiendo continuismo, incluso Se lo dijo a Ebrard, en ¿te acuerdas términos cuando verbales, ¿no? A Ebrard se lo dijo en algún momento. No hay varios morenas, Así hay es, un hay morena. uno solo y soy yo. Es la Virgen de Guadalupe. No es sostenible si gana las elecciones y asume la presidencia de México. Creo que en ese instante debe haber un deslinde de lo que fue la administración anterior. De aquí a la elección del 2 de junio, si las cosas no se mueven sustancialmente, me parece que la ruta es la razonable estratégicamente. Creo que hay algo interesante en el discurso de cierre, y es que sí acusa recibo del discurso de su oponente. Sí hay un intento de polemizar con Xóchitl Gálvez y afirmar su visión distinta de esa percepción crítica del López Obradorismo en términos de qué significa para mí la libertad, de qué significa para mí la democracia. Y en ese sentido, me parece que hay un intento de, desde el Frente López Obradorista, confrontar a Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido me parece que eso abre un espacio interesante para que haya efectivamente una polémica dentro del proceso de las campañas que vienen, ¿no? Mira, por eso es importante saber de cuánto es la ventaja. Porque si es una ventaja de 30 puntos, pues no tiene más que seguir flotando. Pues si es una ventaja de 16, pues ahora sí que depende de lo que suceda en marzo. Porque si en marzo de pronto Xóchitl gana 2 puntitos, pues ya está nada más a 6 de empatar. Y entonces la situación cambia. Por eso es muy importante esta Para falta, todos, diría. Para todos. Esta falta de información sólida, confiable, dentro del margen de error, pero que no tenemos. Entonces, la primera cosa que tiene que suceder, no sé cuándo tiene que empezar a suceder, supongo que en marzo es cuando puede empezar a suceder, es que ese cambio de tono de Xóchitl cruce y empiece a funcionar y se empiece a sentir. Si ese tono es efectivo y se va generalizando, entonces Claudia tiene que moverse. Si no, no. No, yo coincido. A ver, parto de una premisa. Claudia es la que arranca con ventaja, con todas las ventajas. Y si hasta ahora para estar donde está le ha funcionado una estrategia, pues es una tontería cambiarla. Ahora, sería una tontería si las cosas empiezan a mover y no la cambias. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta, más allá de las encuestas o no, Sí, claro. pues, de si las cosas están moviendo o no. Sí. Si Claudia Sheinbaum cambia la estrategia de no contradecir en nada al presidente, sabiendo que el presidente se va a meter, que el presidente va a ser el antagonista porque no puede no hacerlo, le gana, es demasiado fuerte. La campaña es un imán demasiado potente para el presidente de la República, que ha estado en muchos sentidos, muchas veces más parece alguien en campaña que alguien que gobierna. Pero eso es normal y le ha salido, no sé si para bien, pero le ha salido. Pero no si es en algo... normal, no es normal. No, ya lo sé que Ningún no, presidente a ver, no mexicano lo había hecho. Estoy de acuerdo. Es normal entendiendo también esas cosas. Yo no estoy diciendo que sea bueno, y que así deba de ser, porque además nuestras reglas dicen otra cosa. Por Es ilegal de principio a fin. Así es. Dicho eso, nos vamos a enterar si va a haber un cambio. Hay un dato que es bien interesante en ese sentido. Si en algún momento las cosas obligan a Claudia Sheinbaum a tener que cambiar su lógica de estrategia, la lógica de su estrategia, ¿qué va a hacer? Yo coincido con Jesús, tarde o temprano, a menos que de veras quiera ser alguien, o sea, instalarse un maximato, cosa que yo creo que no, eso quedó muy atrás en la historia, aunque Héctor es el historiador. Yo creo que la presidencia es demasiada cosa, y quien está en la presidencia es el que manda. Siempre ha sido así en los últimos. Así que tarde o temprano va a tener que venir un distanciamiento con el presidente, tanto discursivo como en términos de las decisiones. El punto está, ¿eso va a ocurrir porque hay una necesidad antes de las elecciones o después? Porque no hay necesidad, se va a ir así. Porque al presidente López Obrador no solamente lo vemos como el promotor de su heredera,
sino también como el hombre que la está cercando. Claro. Lo que no habíamos visto tampoco es esta idea de que el 5 de febrero se propone un cambio a la Constitución, que eso se va 10 a cambios, definir 10 la cambios a la agenda, la estructura del régimen político que está haciendo un presidente que se está yendo. Hay una perversidad en esta promoción del presidente a su heredera que implica la presidencia tiene Por eso ya tarde o las reglas temprano que esa yo ruptura defino. va a ocurrir, ha ocurrido siempre en los últimos 100 años de historia. Y bueno, tienes un presidente que, frente al apetito de la candidata de que Omar García Harfuch fuera el candidato a la jefatura de gobierno, le dijo, no, señor. No. Frente al deseo de que Ana Laura Magaloni fuera la nueva ministra de la Suprema Corte, le dijo, ¿a dónde vas? Es decir, no tiene márgenes Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, esta idea del cerco es bien interesante y da lugar pues, a cosas que suenan realmente a uno de los muy buenos sketches de Broso. Leí una cosa muy inteligente, creo que de Roberto Samarripa, diciendo, en esta idea del cerco que López Obrador está haciendo sobre Claudia, a lo mejor a Claudia le conviene no ganar la mayoría en el Congreso. Porque si no gana la mayoría en el Congreso, Pues, tiene un argumento para decirle a López Obrador, pues no Tuvo que puedo, sentar a negociar. tengo que negociar. Bueno, ya empiezan un poco las hipótesis que, en fin, que salen del... No, sí, es que me hace mucho sentido eso, claro. A lo mejor ella sí quisiera distanciarse, eventualmente, pero si tiene una mayoría, ¿cómo le excusa que no haga lo que él quiera? Sin mayoría va a decir, yo qué más quisiera, pero ¿cómo le hacemos? Creo que la cosa se resume. Yo sigo insistiendo que el peso de nuestra historia, por las peores razones, es muy grande. El presidente es el que manda y en este caso la presidenta va a ser la que mande, ¿eh? El peso de los partidos PAN, PRI, PRD en los hombros de Xóchitl Gálvez, particularmente después del episodio de este contrato que firmaron el PAN y el PRI para repartirse hasta notarías en Coahuila. Yo creo que ese justo es uno de los puntos de Xóchitl. Es que necesita posicionarse, insisto, para el lado que quiera. Creo que cualquier lado es mejor que no posicionarse. Aunque dijera que va del lado del PRI, aunque dijera que se deslinde incluso, que dijera, si ellos me postularon, porque es lo que hay, como dijo, que sí creo que es un poco es lo que hay, solo la forma en la que la dijo no es nada esperanzadora que me diga que de verdad es eso. Sí, Tadán. Pero no puede romper con ellos y está parada en ellos. Es que hay dos... Se tiene que tragar el sapo que se llama Marco Cortés, se acabó. Es que hay dos elecciones. Hay la elección presidencial en la que yo creo que hemos dicho aquí que Xóchitl encontró su discurso, ¿no? Es un discurso de confrontación. Y luego hay la otra elección en la que estos tres partidos de que estamos hablando y los mismos dirigentes, por cierto, Krill, Alito y Zambrano y Marco Cortés, hicieron una coalición para la elección local bastante efectiva, como lo recordó Lorenzo al principio. Entonces, en esa otra elección, Xóchitl no tiene instrumentos mínimos para repartir candidaturas por todo el país y hacerlas ganar. Quienes tienen la experiencia de haberlo hecho ya una vez y bien hecho son los partidos. O sea, dirías que se confíen. Son dos pisos, digamos. El piso de la elección presidencial, en la que los partidos estorban, y el otro piso en la que los partidos son los instrumentos, las correas de transmisión. A ver, yo creo que hay un dato de entrada que no hay que perder de vista. Xóchitl Gálvez no es candidata independiente. Es la candidata de una coalición de 3 partidos. Claro. Y le guste o no, requiere, por cierto, de las estructuras territoriales de esos partidos para ser por lo menos competitiva. Cuenta mucho la candidatura. Pero, hombre, aquí no estamos en un país en donde de repente te sale un emergente. Y las estructuras partidistas en un país tan complejo, sobre todo en términos operativos y en el campo, son fundamentales y va a necesitar de ellas, le guste o no. Y bueno, el problema que tiene también es cómo lograr mandar un mensaje de tratar de diferenciarse, yo supongo, de cosas que son inaceptables y que son pues, hasta disruptivas y perjudiciales para ella. No. Pero es una elección tan grande, a veces se nos olvida, y tiene sentido, porque estamos pensando, es una elección en la que está tanto en juego que al final del día quien quita y alguna buena candidatura en el plano local, a una alcaldía importante o alguna de las gubernaturas que están en juego,
acaba teniendo un efecto de arrastre también al revés. ¿Eh? Sí, O sea, aquí el tema, va a ganar estas elecciones en los distintos cargos, en la presidencia, en el Congreso y en el ámbito local, quien logre hacer funcionar de manera sincronizada y retroalimentando las campañas locales con las de... Y perdón, los únicos que son las correas de transmisión para que ello pueda ocurrir se llaman partidos políticos, guste o no. Sí, pero lo que vemos es que todavía no se logra digerir ese sapo. Y vemos a Xóchitl Gálvez con el sapo en la boca y cualquier provocación le sale el desagrado que siente por sus aliados. Necesita hacerse el argumento y yo creo que el argumento es el de la emergencia política. Sin una alianza no hay forma de competir con un régimen que busca restablecer esa hegemonía, esa aplanadora política. Ya. Y de la misma manera en que no era la candidata favorita inicial del PRD, del PAN o del PRI y que aceptan esa candidatura, bueno, yo creo que en la madurez democrática implica que hay un proceso en donde todos ganan algo y todos pierden algo. Necesita haber Ser política al final del día, ¿no? Pero esa política en el buen sentido. tiene que ser defendida de manera abierta y creo que ese es un argumento que puede pasar la prueba del examen ciudadano. No me parece que lo haya argumentado convincentemente Xóchitl Gálvez y en ese sentido proyecta esa imagen de que está en un lugar en donde Que está simplemente incómoda. está muy Y es que incómoda, ese sería mi argumento. y que no reconoce a sus propios Que aliados. se apropie de ese discurso, el que sea. El de la incomodidad El incluso. de la incomodidad incluso, o el de es lo único que hay. Ah, ok. Sí, o sea, estamos en una emergencia. ¿Qué quieren? ¿Qué hacemos? Esto es lo que hay. ¿Quieren lo mismo o quieren otra nos cosa? bajamos. Que puede funcionar igual o puede funcionar peor. Pero ni siquiera de eso se apropia. Obviamente entiendo que no se puede deslindar por completo como independiente, pero sí puede decir, a ver, hay un montón de cosas en estos partidos que no me gustan. Hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, pero necesitamos hacer algo, porque es lo que tenemos. Y ahí sí decirlo desde otro espacio, ¿no? Decías tú en una de tus columnas, Jesús, que tendría que haber renunciado por pudor político Marco Cortés después de que se reveló este acuerdo. Pero pues ya como que ya no se estila eso, ¿no? O sea, es decir, después de todo lo que se ha revelado en el sexenio de López Obrador y en donde en automático el resorte, no, me da la impresión como reportero visto desde aquí, antes, a ver, en el sexenio de Peña Nieto, el señor de la Profeco renunció porque su hija Hija. entró a un restaurante y con cierta prepotencia pidió una mesa. Porque el de la Conagua renunció porque lo cacharon con un helicóptero que lo llevaba de su casa a su oficina. O sea, hoy por hoy, frente a lo que hemos visto, ves a un López Obrador que cada que le presentas una denuncia, un video, un audio, un documento, no acepta el mínimo error. No hay la cultura del mínimo pudor político y por lo que hace dice, no, ¿cuánto gana Loret? ¿No? O sea, Sí, lo alarmante, creo yo, es que esa desvergüenza ha sido contagiosa. No es que Claro. esté concentrada en el oficialismo, sino que es la coartada también de los truanes de la oposición que siguen exhibiendo sus acuerdos mafiosos sin ningún pudor. Eso me parece que además... Creo que lo estamos viendo también en muchas otras partes del mundo. Sí, hombre. Esta exigencia ética que desaparece y que hace muy probable que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos nuevamente. Hay una tendencia a nivel global, pero que en México ha sentado sus reales, a la impunidad, porque esta es otra dimensión de la impunidad. Es decir, a ver, aquello que se platicó mucho cuando el tema del plagio de la ministra Esquivel y qué sé yo, oye, el primer ministro de Austria tuvo que renunciar porque salió, siendo primer ministro, que había plagiado un trabajo escolar. Bueno, esa es otra. ¿Sabes qué pasa? Es que este es un país en el que ya no pasa nada. a ver, yo tengo me asombra. O sea, hemos presentado en los últimos días unas evidencias de tráfico de influencia de los hijos del presidente. Es un problema pero es un problema profundo, no es solamente de los propios partidos y de los políticos. Es que no tiene un costo eso. Pero la política real es la política real y siempre ha sido. Y está muy bien dicho en ese dicho de Bismarck, al que le gusten las leyes y las salchichas, que no vayan a ver cómo se hacen, porque es un proceso asqueroso. Eso está implícito. Bueno, estamos en un momento de hacer salchichas. Todos están haciendo salchichas ahorita.
nombrando candidatos. En Morena, y es el peor momento de efervescencia en donde está más a la vista y más clara la suciedad del te doy, me das, te quito. Bueno, una virtud que tiene la barbaridad que hizo Marco Cortés de poner esa cosa por escrito es enseñarnos a los ciudadanos qué es lo que están negociando. Todos están negociando eso. Te doy esto, me das esto, me quitas esto, incluyendo las notarías, incluyendo una concesión, incluyendo lo que sea. No tiene ninguna virtud haber exhibido eso. No. Pero firmado, déjate No solamente es cínico, es estúpido lo que hizo Marco. No, naturalmente. Lo que quiero decir es que te muestra de qué se trata lo que estás viendo. Yo estoy a punto de una hazaña que es leer prácticamente, llevo la mitad de la biografía de Lyndon Johnson. Bueno, Lyndon Johnson y toda su generación política, a la hora de las trampas y de las compras de votos, son unos maestros de la trampa, de la desvergüenza, de la ilegalidad. Somos unos niños de teta. Bueno, de eso se trata la política. Aunque no le guste la política, decía Max Weber, pues que no. No sé si de eso se trata, pero eso es la política. Bueno, eso es. Ese sería mi punto. Es que no porque sea es menos alarmante y menos desolador que me lo digan. Es como, yo no quiero saber de qué están hechas las salchichas. Yo no quiero, o sea, el hecho de que sean tan cínicos, sí, ya sé que toda la política es un cochinero, pero no debería. Eso deberíamos estar hablando. No debería A mí ser no me así. sorprende. A ver, después de 9 años presidiendo el INE, algo de dejo de realismo de cómo es la política. Naturalmente. Necesitas asumirlo, porque si no, pues nomás no llegas. Naturalmente. ¿No? O sea, estar en apnea durante 9 años, no aguantas, no hay modo. O sea, y he aprendido a tenerle respeto a lo que es la política y no pretender que la política sea lo que yo aspiraría que fuera. Dicho lo anterior, lo que sí es muy grave es que estas cosas se pongan por escrito y a alguien se le ocurra que salir a exhibir eso como para demostrar la deslealtad del de enfrente sea algo políticamente redituable. Y lo peor, que es a donde voy, y que no tenga un solo costo. Es decir, es que esta Pero es que ya las cosas no tienen costo, vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Las cosas no tienen costo. Eso es algo que deberíamos repensar. Te podría yo poner una lista del círculo íntimo del presidente y de su gabinete, que nada más por lo que se ha evidenciado incontrovertiblemente, tendría que estar fuera del gobierno y procesados en el bote y no pasa nada. Es impunidad, ¿no? Es que es impunidad. Tanto porque se denuncian eventualmente ilegalidades, ilícitos, y no se procede por las vías institucionales, como porque ocurren cosas que son inaceptables que se sepa que están pasando y tampoco pasa nada. Es de veras por eso digo que es una dimensión de la impunidad. Y por cierto, yo creo que la impunidad es el peor de los problemas que estamos teniendo como país. Uno de los peores, lo agregaría a la lista, es aquella que mencionabas. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerles en esta mesa de Latinos. Gracias. Gracias. Carlos, gracias. Y gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos la próxima.